Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo, listos para una nueva dosis de chismecito jugoso y, sobre todo, para analizar a fondo uno de los temas que más nos apasiona a todos en las relaciones, las rupturas y, por supuesto, los dramas de nuestros famosos turcos favoritos. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, rumores y posibles verdades ocultas, porque vamos a hablar de nada más y nada menos que de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, un tema que siempre da que hablar. Prepárense porque vamos a desmenuzar todos los detalles que han estado rondando por Internet, las redes sociales y los medios de comunicación sobre una supuesta explosión. ¿Burla? Bueno, digamos que la cosa se ha puesto interesante entre Hande y Kerem. Vamos a analizar cada declaración, cada publicación, cada gesto que nos pueda dar pistas sobre qué está pasando realmente entre estas dos superestrellas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito, análisis y mucho más. Y por supuesto, déjenme un comentario al final del vídeo contándome qué opinan de todo esto. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Ahora sí, familia, agárrense que esto está a punto de explotar. Vamos a analizar a fondo qué está pasando entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como bien saben, la relación entre Hande y Kerem fue un auténtico cuento de hadas, una historia de amor que nació en los sets de grabación de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos por estos lados. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. La gente suspiraba con cada escena romántica, con cada mirada cómplice y claro, todos esperábamos que esa magia traspasara la pantalla. Y así fue. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban juntos. Las redes sociales explotaron, las portadas de las revistas se inundaron con sus fotos y el mundo entero celebró este romance que parecía sacado de un guión de película. Viajes, cenas románticas, declaraciones de amor públicas, todo parecía perfecto. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y el ejemplo a seguir para otros. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis. Que si ya no se les veía juntos, que si estaban distanciados, que si había terceras personas involucradas, los chismes se multiplicaban a la velocidad de la luz. Al principio ambos intentaron mantener la calma y negar los rumores, pero al final, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La ruptura fue un duro golpe para sus fans, que habían depositado tantas esperanzas en esta pareja. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y hasta de enojo. Nadie entendía qué había pasado, qué había fallado en ese romance que parecía tan sólido. Y como suele suceder en estos casos, las especulaciones sobre los motivos de la ruptura no tardaron en aparecer. Que si fue por diferencias irreconciliables, que si por incompatibilidad de agendas, que si por celos, la lista era interminable. Y ahora, meses después de la ruptura, parece que la historia no ha terminado. Recientemente han surgido nuevos rumores y especulaciones que apuntan a una posible tensión o conflicto entre Hande y Kerem. Algunos medios de comunicación han publicado noticias sobre una supuesta explosión por parte de Hande, otros hablan de una burla dirigida a Kerem. Y claro, todos nos preguntamos, ¿qué está pasando realmente? Para entender mejor esta situación, vamos a analizar algunos de los hechos y rumores que han estado circulando en las últimas semanas. Primero hay que tener en cuenta que tanto Hande como Kerem son figuras públicas y por lo tanto, cada uno de sus movimientos es analizado y comentado hasta el más mínimo detalle. Cualquier publicación en redes sociales, cualquier declaración en una entrevista, cualquier encuentro casual es interpretado como una señal, como una pista sobre su relación. Uno de los rumores más fuertes que ha circulado es que Hande no estaría muy contenta con la forma en que Kerem ha manejado la situación posterior a la ruptura. Al parecer, Hande siente que Kerem ha hablado demasiado sobre la relación en entrevistas y que ha dado detalles que ella preferiría mantener en privado. Esto, según algunas fuentes, habría provocado una explosión por parte de Hande, quien habría expresado su molestia de manera contundente. También se ha especulado mucho sobre la reacción de Hande ante los nuevos proyectos profesionales de Kerem. Como saben, Kerem ha estado trabajando en nuevos proyectos tanto en Turquía como en el extranjero, y algunos de estos proyectos involucran a otras actrices.
Algunos medios han sugerido que Hande podría sentir celos o envidia por el éxito de Kerem y por su relación con otras mujeres. Sin embargo, estos son solo especulaciones y no hay pruebas concretas que lo confirmen. Por otro lado, también se ha hablado de una posible burla por parte de Hande hacia Kerem. Algunos han interpretado ciertas publicaciones en redes sociales como indirectas dirigidas a su expareja. Por ejemplo, Hande ha publicado fotos y mensajes que algunos han considerado irónicos o sarcásticos, y que podrían estar relacionados con la forma en que Kerem ha manejado la ruptura. Sin embargo, también es importante recordar que las redes sociales son un espacio donde cada uno expresa sus emociones y pensamientos de manera libre, y que no siempre es justo interpretar cada publicación como una indirecta o un ataque personal. Además de los rumores y especulaciones, también hay que tener en cuenta la opinión de los fans. Como saben, los fans de Hande y Kerem son muy apasionados y están muy involucrados en la vida de sus ídolos. Muchos de ellos han expresado su decepción por la ruptura y han criticado tanto a Hande como a Kerem por no haber sabido mantener la relación. También hay quienes han tomado partido por uno u otro, defendiendo a su ídolo y atacando al otro. Esta polarización ha contribuido a generar aún más tensión y conflicto en torno a la ruptura. En medio de todo este torbellino de rumores y especulaciones, es importante mantener la calma y no dejarse llevar por las emociones. Es fácil caer en la tentación de creer todo lo que se dice en Internet o en los medios de comunicación, pero es fundamental recordar que la verdad siempre es más compleja de lo que parece. Nadie sabe realmente qué está pasando entre Hande y Kerem, más allá de ellos mismos. Solo ellos conocen los verdaderos motivos de su ruptura y solo ellos pueden decidir cómo quieren manejar la situación. Por lo tanto, lo más sensato es esperar a que alguno de los dos decida hablar abiertamente sobre el tema, si es que alguna vez lo hacen. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo como actores y respetar su privacidad. Es importante recordar que son seres humanos como nosotros, con sus propios sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Ahora bien, más allá de los rumores y especulaciones, hay algo que es innegable: tanto Hande como Kerem son dos personas talentosas y exitosas. Han logrado construir una carrera sólida en el mundo del espectáculo y han conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Su talento, su carisma y su dedicación son innegables, y merecen ser reconocidos por ello. Independientemente de lo que haya pasado entre ellos, es importante recordar que ambos tienen un futuro brillante por delante. Hande sigue trabajando en nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por su parte, está explorando nuevos horizontes y expandiendo su carrera a nivel internacional. Ambos tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo y estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con su talento y su dedicación. Así que, familia, en lugar de centrarnos en los rumores y especulaciones, vamos a celebrar el talento y el éxito de Hande y Kerem. Vamos a apoyarlos en sus nuevos proyectos y a desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Recordemos que son seres humanos como nosotros y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Y hablando de nuevos proyectos, es importante destacar que tanto Hande como Kerem han demostrado ser personas muy profesionales y comprometidas con su trabajo. A pesar de la ruptura, ambos han seguido trabajando arduamente en sus proyectos y han evitado que su vida personal interfiera con su carrera. Esto demuestra su madurez y su profesionalismo, y es algo que debemos admirar y valorar. Hande, por ejemplo, ha estado trabajando en nuevas series y películas, y ha demostrado su versatilidad como actriz al interpretar diferentes tipos de personajes. Kerem, por su parte, ha estado explorando nuevos géneros y formatos, y ha demostrado su talento tanto en la actuación como en la producción. Ambos están constantemente buscando nuevos desafíos y oportunidades para crecer como artistas, y esto es algo que los hace aún más admirables. Además de su talento y su profesionalismo, también es importante destacar su compromiso social. Tanto Hande como Kerem han participado en diversas campañas y proyectos solidarios, y han utilizado su influencia para concienciar sobre temas importantes como la educación, la salud y el medio ambiente. Esto demuestra su calidad humana y su compromiso con la sociedad, y es algo que los hace aún más valiosos como figuras públicas. Así que, familia, vamos a dejar de lado los rumores y especulaciones y vamos a centrarnos en lo que realmente importa: el talento, el éxito y el compromiso social de Hande y Kerem. Vamos a apoyarlos en sus nuevos proyectos y a desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Recordemos que son seres humanos como nosotros y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Y para finalizar,
quiero recordarles que la vida es demasiado corta para estar preocupándonos por los chismes y los dramas. En lugar de eso, vamos a centrarnos en lo que nos hace felices y en lo que nos permite crecer como personas. Vamos a rodearnos de gente positiva, vamos a perseguir nuestros sueños y vamos a disfrutar de cada momento. La vida es un regalo y debemos aprovecharlo al máximo. Bueno, familia, creo que hemos analizado a fondo todo lo que está pasando entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos desmenuzado los rumores, las especulaciones y las posibles verdades ocultas. Hemos hablado de la explosión, de la burla y de los nuevos proyectos de ambos. Hemos recordado su talento, su éxito y su compromiso social. Y sobre todo, hemos intentado mantener la calma y no dejarnos llevar por las emociones. En resumen, podemos decir que la relación entre Hande y Kerem ha sido un torbellino de emociones, una historia de amor que nació en los sets de grabación y que terminó de manera inesperada. Aunque la ruptura ha sido un duro golpe para sus fans, ambos han demostrado ser personas muy profesionales y comprometidas con su trabajo. Han seguido trabajando arduamente en sus proyectos y han evitado que su vida personal interfiera con su carrera. Independientemente de lo que haya pasado entre ellos, es importante recordar que ambos tienen un futuro brillante por delante. Hande sigue trabajando en nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por su parte, está explorando nuevos horizontes y expandiendo su carrera a nivel internacional. Ambos tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo y estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con su talento y su dedicación. Así que, familia, vamos a dejar de lado los rumores y especulaciones y vamos a centrarnos en lo que realmente importa, el talento, el éxito y el compromiso social de Hande y Kerem. Vamos a apoyarlos en sus nuevos proyectos y a desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Recordemos que son seres humanos como nosotros y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Y ahora sí, familia, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la situación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué opinan de todo esto, así que no duden en dejarme un comentario aquí abajo con sus teorías y opiniones. Me encanta leerlos. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en mi canal. Los quiero muchísimo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito, análisis y mucho más. Los espero en el próximo vídeo. Besitos.